Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Saludos, buenos días a todos. Buenos días, estamos esperando que Dian entre a la sala. Me acabo de comunicar con él. Él está en ese proceso ahora mismo. O sea que en unos minutitos esperamos ya iniciar de manera formal a las 10:05. Si Dian no presenta ningún inconveniente. Profesor Vladimir, disculpe que tenga este espacio para hacer una consulta que me han hecho los profesores respecto a la firma de los contratos que aún no han recibido información. Sí, Newman, lo podemos hablar más adelante, en otro espacio. Ya. Muy bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar presentes. Buen día, acá. buen día. Sí. Saludos, colega. Muy bien, en nuestro webinario Aspectos clave para postular con éxito a Fondosit, estrategias, requisitos y buenas prácticas. En esta ocasión tenemos la suerte de que nos acompañe Edian Franco. Edian Franco, ¿puedes saludar para probar si tu micrófono funciona y tu cámara también, Edian? Sí, claro. Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, funciona bien y te ves bien. Gracias. Excelente. Entonces, vamos a hacer una breve presentación de Edian Franco. Ya muchos de nosotros lo conocemos
con sus distintas intervenciones cuando estuvo trabajando en el MESID. Tuvo una destacada participación, sobre todo por su atención, su trato a las personas, ¿no? Su generosidad. Y bueno, ahora mismo Edian se desempeña como director de investigación del IBI. Le voy a leer su semblanza. Edian Franco es doctor en biotecnología por la Universidad Federal de Pará, 2017-2021, con pasantía doctoral en el Laboratorio de Redes Biológicas de la Virginia Commonwealth University, 2018-2019. Posee una maestría en ciencia de computación por la Universidad Federal de Pará y un grado de ingeniería de sistema por la Universidad del Instituto Cultural Dominico-Americano, 2009-2013. Es experto en ciencias de datos, estadística, bioinformática y aprendizaje automático, con amplia experiencia en el análisis de datos ómicos, metagenómica, genómica ambiental, redes de inferencia biológica y resistencias a antibióticos. Su trabajo combina herramientas de Python, R y otras tecnologías computacionales para el desarrollo de modelos predictivos y análisis de grandes volúmenes de datos biológicos. Actualmente se desempeña como director de investigación e innovación del Instituto de Innovación y Biotecnología e Industria, IBI. Así como profesor investigador del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Coordina el Laboratorio de Genómica Ambiental en el Centro de Investigaciones Avanzadas de UTESA y es investigador asociado del Laboratorio de Bioinformática y Genómica de Microorganismos de la Universidad Federal de Pará, Brasil. Es miembro activo de la Red Dominicana de Extremófilos, REDEX, y la Sociedad Brasileña de Microbiología y la Sociedad Brasileña de Computación. Además, actúa como revisor de revistas científicas nacionales e internacionales, evaluando investigaciones en bioinformática, biotecnología, microbiología y ciencias de datos aplicadas a la biología. Bueno, muchísimas gracias por este resumen. Te conocemos más, no sabía tu desarrollo profesional en todos estos temas. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de tenerte con nosotros, Edian. El ISFODOSU apenas tiene 2 proyectos FONDOCIT aprobados en la convocatoria 2023, pero por distintas, 2024, y por distintas situaciones, por las características institucionales, una institución pública, el cual solamente tenía una cuenta bancaria y nos presentaron inconvenientes. FONDOCIT establece como requisito que se tenga una cuenta exclusiva, la cual FONDOCIT pueda auditar. Después de muchas gestiones logramos tener la cuenta exclusiva para FONDOCIT y ya inclusive tenemos el primer desembolso. Entonces ahora nos estamos organizando. Ya nos hemos reunido con Edian, el cual nos ha instruido, nos ha compartido su experiencia de cómo ellos gestionan sus proyectos FONDOCIT en el IBI, y ya prácticamente vamos a iniciar con la compra y el desembolso de los pagos de los honorarios de los investigadores de los 2 proyectos que tenemos aprobados. Nuestra meta ahora es que participemos con mayor convicción y que sepan que el ISFODOSU está trabajando para apoyar a nuestros docentes. Ya no nos tenemos que ir a otras universidades para participar en FONDOCIT. Ya desde el ISFODOSU se puede participar. Este webinario está siendo grabado para aquellos docentes que no pudieron asistir. Así que muchísimas gracias, Edian, y el escenario es tuyo. De verdad, muchísimas gracias, Vladi. Aunque no estuve ahí en la semblanza, yo también soy parte de la familia ISFODOSU. Ahí estoy con Nilsa, entonces de verdad para mí un gran placer poder compartir este espacio con los demás compañeros. La idea de hoy es poder hablar un poco de todo el sistema de ciencia y tecnología en nuestro país, de cómo se ha ido desarrollando y cuáles aspectos tenemos dentro de este sistema.
y también ver algunos aspectos claves e importantes para lo que es Fondosit dentro de todo el ecosistema que tenemos. De verdad, un gran placer estar con ustedes. A mí siempre me gusta cuando comenzamos a hablar de Fondosit, hablar un poco sobre la realidad científica en República Dominicana, de dónde hemos partido, dónde estamos y cuáles son las perspectivas futuras que nosotros tenemos dentro de nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ha sido construido y es nuestro. Tiene características que son propias de nosotros, porque se ha ido construyendo con la experiencia de cada uno, de los investigadores que están dentro. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de alguna patente o algo así que se haya desarrollado en Quisqueya? No, yo no. ¿Algún producto que se haya desarrollado desde cero aquí, que sea de importancia científica? Bueno, ¿alguno sabe cuánto se invierte la República Dominicana del PIB en ciencia? Siendo que somos un país de renta media alta y uno de los que más crece dentro de la región de América. ¿Tienen alguna idea más o menos? ¿Alguien? Parece que no. No. ¿O quiénes hacen ciencia en República Dominicana? ¿Conocen las regiones? ¿Cuáles investigadores? ¿Cuáles universidades? ¿O dónde se Bueno, hace la bueno, ciencia? bueno, esas son preguntas retóricas, tenemos que responderlas. No, es simplemente para saber no son retóricas, para saber qué conocemos un poco Bueno, del sistema. hola Eddie, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Lolimar. Siempre es un placer saludarte y verte. Mira, mi vida, la verdad es que yo no sé cuánto se invierte, cuánto invierte RD, pero sí sé que, bueno, que en República Dominicana prácticamente todas las universidades intentan hacer ciencia desde las distintas áreas que imparten y que desarrollan, ¿no? Con los docentes e investigadores intentan hacer, vamos a decirlo así, ciencia, pero sí sé que muy poco se publica. Me explico, quizás muchos hacemos ciencias, pero no todos llegamos al paso de la publicación de los resultados, lo cual me parece Que, un desperdicio porque hay muchos datos interesantes que vale la pena reseñar. ok, muchísimas gracias, Loli. Bueno, si hablamos ya de indicadores, cuando hablamos de lo que es inversión en PIB, la República Dominicana es uno de los países de Latinoamérica e Iberoamérica que menos invierte en ciencia. Los cálculos que tenemos actualmente, cuando juntamos toda la inversión que viene directamente del gobierno central, están por alrededor de 0.1 a 0.2% de nuestro Producto Interno Bruto. Solamente el Fondosit cuenta cada año con alrededor de 350 millones de pesos que deben de ser distribuidos tanto en los proyectos nuevos como en los proyectos que ya están siendo financiados. Entonces, en comparación con otros países, por ejemplo, Brasil, Argentina, Colombia, que ha dado un gran salto, México, nosotros somos uno de los que menos invertido. Entonces, el crecimiento económico versus la inversión en ciencia están muy desfasadas. Nosotros crecemos alrededor de 2 o 3% el Producto Interno Bruto anual y somos uno de los países que más se espera que crezca en los próximos años, pero nuestra inversión en ciencia sigue siendo muy baja. En los últimos años, dígase 2001, se aumentó el presupuesto que antes era 200 millones de Fondosit, ahora son 300 millones, se aumentó simplemente en 100 millones, se esperaba que pudiera llegar a 1.000 millones para poder cubrir. Y esto presenta también unos desafíos que tenemos, porque la cantidad de proyectos que se están sometiendo ha aumentado de forma extraordinaria. Solamente en la última convocatoria se sometieron alrededor de 500 proyectos, pero de estos solamente se pudieron financiar alrededor de 70. Entonces vemos cómo enfrentamos este panorama de la inversión y el acceso
el financiamiento para la ciencia. Ya cuando hablamos del crecimiento de la producción científica, la profesora Rigio, una de las investigadoras de UNIBE, ha hecho uno de los trabajos más importantes en el tema de ciencias, de recabar información sobre ciencias. Y si ustedes se fijan, hemos tenido un crecimiento constante en los últimos años. Y esto se ha visto muy acentuado a partir del 2008-2009, cuando comienza a activarse lo que es Fondosit, aunque la ley se aprobó en el 2001. ¿Cuál es el principal problema que tenemos en nuestro país? Un poco lo que hablaba Loli. Se financian muchos proyectos, pero pocos de estos proyectos llegan a publicaciones científicas. La mayoría se queda normalmente dentro de los informes o dentro de los escritorios de los investigadores y poco se publica. Entonces, la ciencia dominicana no está teniendo esa visibilidad como esperábamos. Un punto importante sí es que hay que reconocer es que a pesar de que publicamos poco, publicamos con impacto. Nuestros artículos normalmente tienen un alto impacto en diferentes áreas, principalmente en ingeniería y las áreas médicas. Si nos comparamos con Iberoamérica, nosotros estaríamos en la posición 19, solamente por encima de Nicaragua y Honduras, en el tema de publicación, en el tema de inversión y en el tema de índice H, que es el índice de citaciones por investigadores. Este ranking lo lidera España y Brasil, pero nosotros estamos dentro de las últimas posiciones. Ya cuando hablamos de artículos publicados per se, aquí vamos a tener que solamente en el 2021, que es la última estadística que tenemos, se publicaron solamente 110 artículos en revistas indexadas. Esto solamente cubre aquellas revistas que están dentro de algún tipo de indexación, tipo Scopus, Latiende y demás. Esto no significa que sean todos los artículos que se publicaron en revistas nacionales u otras que no son nacionales. Esto demuestra que no estamos produciendo, porque actualmente el Fondosit tiene alrededor de 300 propuestas que están siendo financiadas, además de las propuestas que son financiadas con fondos propios de las universidades. Entonces falta todavía un mayor aporte sobre esto. Ya cuando hablamos de Iberoamérica, nosotros tenemos uno de los índices de citabilidad mucho más alto. Esperamos que esto pueda subir un poco más ahora con la iniciativa de Cielo y que podamos escribir y publicar mucho más artículos. ¿Dónde se concentra nuestra publicación? La mayoría de las publicaciones se concentran un 38% en el área de ciencias médicas. Luego le siguen el área de ciencias naturales o ciencias de la vida, educación, incluyendo ingeniería, otras áreas diversas, educación, ambiente, geología, con un 31%, con una alta dispersión, energía un 41%, y aquí siempre llamo mucho la atención que nuestra principal fuente de ingreso, que es el turismo, solamente publicamos o hacemos investigaciones y tenemos publicaciones en 0.9%. Entonces, son puntos que nosotros como países, como comunidad científica, debemos de revisar y ver cómo podemos expandir estas publicaciones. ¿Dónde se concentran las publicaciones? Estas se concentran normalmente en las universidades mucho más grandes. Dentro de las 5 primeras vamos a tener lo que es Pucamaima, que lidera el ranking con mayor cantidad de publicaciones. Luego la UAS, INTEC, UNFU y UNIBE. Aquí también entra IFODOSO, que la tenemos en la posición 6, pero básicamente aquí vamos a tener una concentración muy fuerte dentro de estas 5 universidades. Cuando hablamos de cantidad de proyectos, estas universidades se llevan alrededor del 80 al 90% de los proyectos que son aprobados en las diferentes convocatorias de Fondosit y las diferentes convocatorias internacionales a las que nosotros como países podemos tener acceso. Por ejemplo, EULAC o convocatoria SICA o otro tipo de convocatorias se van a concentrar normalmente dentro de estas 5 universidades que nosotros tenemos por acá. ¿Cómo se distribuye en el país? La mayor parte de la investigación, según los datos del 2020 de la doctora Rigio, se concentra en Santo Domingo. ¿Qué hace esto? Que estamos teniendo en nuestro país un desequilibrio en el tema de investigación.
solamente las universidades de Santo Domingo hacen investigaciones, pero las universidades de interior o las universidades que tienen recintos en otros lugares no tienen un alto impacto. Y esto hace que los temas neurálgicos de cada una de esas regiones no se vean reflejados en la investigación nacional, o que no podamos investigar sobre los problemas que son específicos. Por ejemplo, una de las regiones que menos investigación tenemos, que es solamente casi un 2%, según los últimos datos que teníamos en el MESID, es la región sur. Las universidades de la región sur tienen un gran problema porque la mayoría de sus profesores van de las ciudades de Santo Domingo y no hacen investigación directa. ¿Qué es lo que está pasando en la región sur? Que universidades de Santo Domingo nos movemos a la región sur para poder investigar, pero pocas veces trabajamos con universidades directamente en cada una de esas regiones. Simplemente vamos allá, hacemos colecta o recolectamos el dato y volvemos a Santo Domingo. Y el impacto, los resultados de esta investigación no se ven normalmente. Tenemos otras provincias, que la segunda es Santiago, esto ha aumentado un poco más, con la entrada de UTESA también fuertemente y la inversión que ha tenido en los últimos años. Tenemos San Cristóbal con el Loyola, en San Juan tenemos en Bonao algunas, San Pedro aquí teníamos la UCE y vamos a tener otras regiones también específicas. ¿Qué se investiga en el país? Si hablamos de San Juan, la mayoría de las investigaciones o de la región sur son sobre agricultura y botánica. Y, por ejemplo, en San Cristóbal va a ser la mayor parte de agricultura. Ya todo lo que es ciencia de la computación, otros tipos de ciencia, se van a concentrar principalmente en dos ciudades, Santo Domingo y Santiago. Cuando hablamos de la inversión en los últimos años, fíjense cómo hemos ido creciendo en la cantidad de propuestas que se han ido sometiendo y han sido financiadas por el Fondosit. El dato que teníamos en el 2020, se sometieron 371 propuestas, de estas fueron aprobadas 108, pero tanto en el 2022, 2023, 2024, la media de propuestas que ha sido aprobada ha sido alrededor de un 70 propuestas para las diferentes instituciones, debido a un mayor número, teniendo en cuenta que en el año 2022 entraron oficialmente lo que eran las ciencias humanas, las ciencias sociales y el arte, que no eran financiados previamente por el Fondosit. Tenemos algunos desafíos que es importante también resaltarlo dentro de nuestra ciencia, que tenemos que como comunidad científica poder trabajarlo, y es básicamente un primer punto, que es la concentración de la ciencia en el área geográfica. Y aquí vamos a hablar de dos regiones. Vamos a hablar de Cibao Norte, donde tenemos a Santiago, con un punto, y la región Osama, donde tenemos a Santo Domingo. El 70% de las propuestas están dentro de estas dos regiones, principalmente en Santiago y en Santo Domingo. Otro punto que tenemos es el déficit de investigadores o profesores a tiempo completo que puedan realizar la investigación. Algo que nos afecta y que se detectó y desde el equipo que trabaja Fondosit es el tema del pluriempleo. Tenemos que la mayoría de nuestros docentes trabajan en diferentes instituciones de educación superior, lo que hace que se dispersen mucho y tal vez no puedan dedicarse al desarrollo de I+D o otro tipo de investigaciones. Un punto importante también es todo que el 40% de los proyectos que financia Fondosit se atrasan o no concluyen. Normalmente reciben primer desembolso, segundo desembolso y demás, y normalmente hay un abandono por parte de la universidad o por parte del investigador de estos proyectos, y por ende tenemos una pérdida de la inversión pública. Otro punto también, y es algo que se está trabajando dentro de esta convocatoria, es el tema de la articulación dentro de las universidades para poder utilizar infraestructuras y poder tener publicaciones científicas en conjunto. Según los datos de la profesora Rigio, más del 60% de los artículos dominicanos son publicados con autores extranjeros. ¿Qué implica esto? Que para nosotros como dominicanos no es mucho más fácil poder colaborar con un extranjero que poder colaborar con un nacional. Entonces es algo que nosotros tenemos que ir subsanando.
para poder avanzar como sistema de ciencia. Otro punto es la poca participación estudiantil en el tema de las investigaciones y los indicadores que producen las instituciones de educación superior, así como las instituciones encargadas del gobierno central de llevar esto. Y nuestro principal reto, como hemos visto, ha sido el financiamiento. Si sumamos todo el financiamiento que tenemos, tanto público como privado, podemos llegar a un 0.4%, pero todavía sigue siendo muy poco el financiamiento que tenemos. ¿Por qué presento todo esto? Porque lo que quiero es que nos hagamos una idea de cómo está nuestro sistema y qué tan importante es la participación de cada uno de nosotros dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y con cuáles retos nosotros nos vamos a encontrar en ese camino de la ciencia aquí en el país. Aquí es importante que podamos hablar entonces del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es un sistema integral que fue pensado de esta forma, en la cual vamos a tener diferentes componentes que van a ser parte para que este sistema pueda funcionar. Este sistema surge con un plan estratégico en el año 2018, que lo que buscaba era mejorar el tema de la investigación y demás. Aquí se le da lo que es el cuerpo y a partir de aquí se comienza a darle una mayor robustez a todo lo que es el sistema dentro de nosotros. ¿Qué se buscaba con este plan estratégico? Lo primero era fortalecer financieramente las instituciones, que se pudiera tener programas sectoriales específicos y focalizados y que hubiese un avance significativo en las becas doctorales. Y se proponía en ese momento que pudiéramos tener el 0.5% del PIB en inversión directa a la ciencia, cosa que todavía no hemos podido lograr. Pero a partir de ese sistema es que nosotros nos regimos actualmente. ¿Cómo está formado el sistema? El sistema organiza tanto la generación del conocimiento, la financiación, la formación del talento y la transferencia de resultados. Aquí vamos a tener una estructura la cual es coordinada por el CONECYT, el Consejo Nacional de Ciencia, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y es gestionada por el MECIT. Dentro de este sistema vamos a tener 3 puntos, que el primero es la Carrera Nacional de Investigadores. Vamos a tener el FONDOCYT, que es el brazo financiador de la investigación, y vamos a tener el Premio Nacional de Ciencia, que es el instrumento que se utiliza para poder reconocer los aportes científicos de los investigadores. Aquí vamos a contar con los centros de investigación públicos, por ejemplo, el IBI, las instituciones de educación superior y las empresas que son todas respaldadas por este sistema. Cuando hablamos de la Carrera Nacional de Investigador, esta fue pensada como un instrumento para poder promover la ciencia y el desarrollo nacional y lo que busca es poder identificar y reconocer cuáles son los científicos en nuestro país. Antes del 2018 nosotros no teníamos identificados quiénes hacían ciencia. ¿Y qué provocó esto? Que muchas veces personas que no tenían las capacidades para poder desarrollar un proyecto de investigación fueran beneficiados con un financiamiento del Estado y al final los fondos se diluyeran o no surgieran el impacto necesario. Cuando hablamos de la carrera vamos a tener diferentes categorías en las cuales tenemos investigador titular, investigador adjunto e investigador adscrito. Solamente estos 3 pueden someter propuestas de financiamiento. Ya los demás, lo que son investigador, asistente de investigación, no pueden someter propuesta. Los investigadores eméritos son investigadores que por su amplia trayectoria son reconocidos y los investigadores honorarios son investigadores extranjeros que aportan, no residen en el país, pero aportan directamente a la ciencia dominicana y pudieran trabajar dentro de una propuesta de investigación como co-investigadores, no como investigadores principales. Para poder ser investigador principal, la persona debe residir en el país para poder optar por el financiamiento. Es uno de los requisitos que establece el reglamento del FONDOCYT. Ya el premio es un premio que se otorga anualmente y este premio reconoce a los diferentes investigadores en diferentes áreas
donde vamos a tener un premio máximo, que es el premio de la Nación, un investigador de amplia trayectoria. En este premio ha sido reconocido el profesor Sisto Inchaustegui, Fran Moya Pons, entre otros docentes que han hecho un gran aporte. Y tenemos los investigadores por áreas, que aquí lo que se evalúa es el impacto y la publicación de esos investigadores en los últimos 5 años, en el área de ciencias agrícolas, ambientales, salud, ingeniería, física y química y artes y ciencias humanas. También se hacen homenajes póstumos a investigadores que hayan salido o por trayectoria. Todos estos de aquí reciben lo que es un premio en metálico que es otorgado por el Ministerio por el MESIP todos los años. Ya cuando hablamos de Fondosit, hablamos de que Fondosit es el brazo financiador de todo el sistema, es un fondo competitivo y se busca que haya una competencia justa entre las diferentes instituciones para poder incentivar lo que es la tecnología y la innovación. Puede financiar proyectos tanto de investigación como proyectos aplicados y va a estar concentrado a lo que son centros de investigación, empresas y consorcios. ¿Qué puede financiar Fondosit? Fondosit puede financiar propuestas individuales, como son la propuesta que tiene actualmente IFODOSO, donde tenemos un investigador principal y una sola universidad representando esa propuesta. ¿Hay alguien, Carmen, con el micrófono abierto? Tenemos propuestas consorciadas, que son propuestas en las cuales 2 universidades se unen para poder enviar una propuesta en conjunta y a partir de esta poder generar resultados en conjunto. No podemos unir, por ejemplo, el IBI y FODOSO y dentro de esta propuesta una parte del proyecto se desarrolla en el IBI, otra parte se puede desarrollar en FODOSO. Vamos a tener lo que son propuestas articuladas. Cuando hablamos de una propuesta articulada es que 2 investigadores de una misma universidad o de 2 universidades diferentes necesitan un equipo o un proceso en común para hacer su propuesta viable. Entonces, por ejemplo, necesitamos comprar un cromatógrafo de masa acoplado a gas y demás. Y este equipo es muy caro para poder entrar dentro del presupuesto de uno de los proyectos. Entonces, como los 2 nos vamos a beneficiar, lo que hacemos es articular nuestra propuesta y nos unimos para comprar el equipo. Y solamente nos unimos en ese punto. Ya cada proyecto continúa separado. Uno puede ser para análisis de agua y otro puede ser para análisis de gas o otro tipo de elementos, pero solamente se articulan para poder adquirir el equipo que sería en común. Y tenemos lo que es las propuestas en redes de investigadores o de universidades. ¿Qué es lo que buscan esta propuesta? A partir de la realidad que vimos anteriormente, de que las investigaciones están concentradas solamente en Santo Domingo y Santiago, y que ya tenemos 22 años con este sistema, en el cual tenemos ya un sistema maduro, donde universidades tienen una amplia experiencia en el tema de investigación. Lo que se busca es que se puedan formar redes de investigación entre universidades que ya tienen experiencia en el proceso de Fondosit y universidades que no tienen experiencia dentro de esta. Por ejemplo, IFODOSO pudiera asociarse con UTESUR, que son una universidad que no ha tenido convocatoria, o INTEC pudiera asociarse con un CATEBA en Barahona. Y la idea es que no sea una transferencia, sino que la universidad que tiene mayor conocimiento pueda ayudar en la formación, pero que ayude con problemas propios de cada una de esas regiones en específico y que se haga una vinculación ganar-ganar. Las convocatorias de Fondosit son anuales, aunque la que está lanzada ahora mismo es interanual por un tema interno del ministerio. Vamos a tener convocatorias especiales por interés nacional. Estas son las convocatorias interanuales, anuales, se invierte el 70% del presupuesto disponible para cada año en las propuestas. Ya las convocatorias especiales, estas son convocatorias
en la cual el país llama a proyectos de investigación para solucionar un problema puntual. Por ejemplo, la última convocatoria especial que se realizó fue la convocatoria para desarrollar equipos para el COVID-19 en el 2020, y aquí se financiaron proyectos específicos para eso. Y tenemos convocatoria o propuestas no concursables. Esta propuesta puede ser sometida en cualquier momento por las instituciones al ministro de Educación Superior, pero esta propuesta deben de ser neurálgica para las agendas nacionales. O sea que si no se desarrolla esta propuesta, tal vez no podamos lograr uno de los indicadores en una de las agendas nacionales. Entonces debe de ser de vital importancia para que pueda ser evaluada dentro de este tipo de propuestas. Las propuestas de Fondosit deben de responder siempre a la línea de lo que es el Plan Nacional de nuestro país. Entre esto tenemos el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible también 2030, los planes plurianuales del gobierno y las necesidades que pueda tener el MESID en cada momento, necesidades nacionales que se puedan determinar. Básicamente, estas necesidades se determinan en reuniones que se realizan con diferentes actores, tanto de la sociedad civil, empresas y universidades, para poder focalizar mucho mejor dónde se irían los fondos de cada una de las convocatorias. Siempre que tengamos una convocatoria Fondosit, vamos a tener líneas priorizadas que van a ser la que el MESID le va a dar una mayor prioridad. Vamos a poder someter proyectos de innovación o vinculación con IES, y se busca siempre, todo proyecto debe de generar la formación de recursos humanos, pueden ser estudiantes de grados, posgrados o doctorados, infraestructura, que las universidades puedan fortalecer sus laboratorios o generar infraestructura de investigación, la literatura científica y la colaboración entre los diferentes investigadores de diferentes espacios de investigación. El proceso de Fondosit es un proceso un poco largo. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer la convocatoria de este año, los resultados van a estar saliendo, a pesar de la convocatoria cierre el 30 de marzo, van a estar saliendo solamente en el último trimestre del año, alrededor de noviembre, debido a que lleva diferentes etapas. La primera etapa es el llamado a convocatoria, donde se establecen los lineamientos. Luego tenemos lo que es la evaluación de pertinencia. ¿Qué es la evaluación de pertinencia? Aquí se tiene un jurado ad hoc que tiene el ministerio, especialista en diferentes áreas, en la cual ellos solamente van a leer dos cosas. Van a leer lo que es la introducción o el resumen de esa propuesta y los objetivos planteados. Más de ahí, esa persona ya no pudiera leer. Entonces, basado en esto, esta persona o este conjunto, este comité, va a decidir si la propuesta es pertinente para esa convocatoria, o sea, que se ajusta a los lineamientos de esa convocatoria o no se ajusta a los lineamientos. Esta fase primero es eliminatoria. Todas las propuestas que no pasan la parte de pertinencia son importantes. Y aquí un punto importantísimo para los que van a someter propuestas. Es importante que dentro de su resumen ustedes digan qué es lo que ustedes quieren hacer, cómo lo van a hacer y cuál es el impacto que va a generar esa propuesta. Porque eso puede ser el determinante entre que la propuesta continúe dentro del ciclo de evaluación o que la propuesta sea eliminada en un primer momento. Normalmente en este paso se quedan entre 1 y 2% de las propuestas que son sometidas al Fondosit. Por ejemplo, recuerdo una propuesta cuando estaba allá de una persona que estaba pidiendo 500 millones de pesos para hacer un centro de investigación. Inmediatamente fue declarada no pertinente porque primero, el Fondosit no invierte en infraestructura, y segundo, no te van a dar 500 millones de pesos cuando el fondo nada más son 350 millones de pesos al año. Viene lo que es la evaluación de calidad, la evaluación editorial, donde se revisa si se cumplió con todas las partes que se solicitan dentro de los formatos de propuesta. Luego sigue lo que es la evaluación de calidad y consistencia. Este es el proceso que más dura,
¿Por qué? Porque aquí son seleccionados jurados nacionales e internacionales para evaluar la propuesta en todo lo que tiene que ver con la parte científica. Esto normalmente va a estar conformado por un 50% de extranjeros y un 50% de dominicanos. Normalmente la propuesta va a ser vista por un extranjero y por un dominicano para poder tener tanto esa visión científica global como la visión científica nacional, que tenemos una realidad que es propia de nosotros. Y luego de esto, también vamos a tener un coordinador, que es la persona que se encarga de coordinar todas estas revisiones. ¿Qué se revisa en esta parte? Se revisa todo. Todo lo que tiene que ver hipótesis, objetivo, se revisa la metodología, si es viable, si no es viable, si los investigadores tienen experiencia, no tienen experiencia en el área, si el tema es interesante, si no es interesante, es de una repetición de otro. Los jurados hacen investigaciones para ver si se ha hecho algo similar en el país, si es un plagio, si no. Todas esas partes nosotros la vamos a tener dentro de esta evaluación de consistencia. Luego lo que viene, la evaluación de disponibilidad y presupuesto. Esta parte ya es el equipo técnico del MESIC que la realiza, que se verifican dos cosas. Según el reglamento, un investigador puede tener solamente 2 propuestas como investigador principal y 4 propuestas como co-investigador dentro del sistema. Entonces, básicamente se verifica si tiene esta disponibilidad y además se verifica si el presupuesto es coherente con la propuesta. Luego de esto viene lo que es la categorización de la propuesta. Normalmente esto se hace lo que es un retiro donde se invitan alrededor de 30 a 40 investigadores que son de estos mismos que hicieron la evaluación, y estos básicamente lo que van a categorizar la propuesta según las prioridades nacionales. Y una propuesta en este paso puede quedar como recomendada alta, recomendada media o recomendada baja o no recomendada. Entonces, dependiendo ya de aquí, se hace un análisis, lo que es la evaluación de priorización de la propuesta, que lo realiza en el cual el presidente del jurado es el viceministro, junto con otro consejero, para saber cuáles son las propuestas a partir de estas que fueron aprobadas aquí, que son más importantes para realizar en el país. Luego viene la aprobación del ministro, que ya es la decisión definitiva, el anuncio de los proyectos ganadores, el seminario de investigación, en el cual los investigadores que aprobaron tienen investigaciones aprobadas, presentan al país y a la comunidad científica sus proyectos, y luego tenemos la retroalimentación a las instituciones, en la cual se envían todas las sugerencias que tuvo el jurado con relación a las propuestas que no fueron aprobadas y las que fueran aprobadas. ¿Qué financia el Fondo CIT? El Fondo CIT financia gastos de honorarios profesionales. Esto es obligatorio, no es opcional. El investigador y los co-investigadores deben de recibir un salario, aunque sea 5 pesos, pero deben de recibir. ¿Por qué? Porque esto le asegura al fondo la sostenibilidad del proyecto, de que el investigador no va a dejar el proyecto de la mano o no va a dejar el proyecto abandonado por no tener fondos suficientes para poder sustentarse. Se pagan también los asistentes de investigación, que deben de ser estudiantes del Sistema Nacional de Educación Superior o estudiantes dominicanos beneficiados con becas que estén estudiando fuera del país, pero que puedan trabajar, pero que trabajen con un tema nacional. También se cubren entrenamientos y capacitaciones dentro y fuera del país, materiales gastables, pasajes aéreos y viajes internacionales. Todo esto se cubre dentro de los gastos corrientes. Cada uno de ellos va a tener algunas características que la vamos a ver en detalle más adelante. También se cubre lo que es el gasto de capital. Aquí van a entrar todos los equipos, adquisiciones, remodelaciones, computación y todo lo demás dentro del proyecto. En los últimos 20 años, FondoCIT ha financiado más de 750 proyectos y ha comprometido alrededor de 4.600 millones de pesos en el país.
¿Qué ha generado esto? Ha generado un impacto de 12 patentes que han sido gestionadas directamente por el Fondo CIT en diferentes universidades, siendo Pucamaima una de las que más tiene, y un incremento visible de lo que es la publicación científica en nuestro país. Ok, ya vamos a hablar de lo que es la propuesta propiamente en sí. ¿Qué debe contener esta propuesta? Pero y es una combinación Gabriel, de esa marca que yo he probado y son buenas. Gabriel, espera. tiene el micrófono abierto, Gabriel. Gracias. ¿Qué debe de contener la propuesta? El formulario es muy claro en los diferentes elementos que debe de contener la propuesta. Lo primero es que yo siempre le invito a los investigadores a hacer un análisis de qué nosotros estamos necesitando en el país, cómo mi propuesta puede ayudar al desarrollo del país y cuál sería un tema interesante o un tema innovador para nosotros poder avanzar como país. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Las propuestas deben de responder normalmente a los planes estratégicos, Agenda Nacional de Desarrollo, Objetivo de Desarrollo Sostenible, Plan Plurianual y la necesidad. Entonces, aunque usted tenga una propuesta que sea rimbombástica, muy buena, y no aporte a ninguno de estos, no va a ser aprobada por el Fondo CID. Ya el reglamento establece en su artículo 3 que todas las propuestas deben de tener una introducción descriptiva. Esta introducción es importante que se plantee de la forma correcta, también el planteamiento del problema, la justificación y el alcance, así como la pertinencia de esta propuesta. Aquí es importante el resumen ejecutivo, que va a ser lo primero que se va a revisar por parte del jurado, en el cual describimos la descripción general. Entonces, mucho ojo con esto, cómo ustedes hacen su resumen, porque esto puede eliminar el proyecto en el primer paso, que es pertinencia. Aquí se debe indicar de forma clara las metas y los objetivos y cómo contribuyen. El MESID está trabajando actualmente con lo que es el impacto a las 10 regiones de planificación, que busca lo que es la isonomía en el desarrollo del país, que son estas 10 regiones que nosotros tenemos. Región Yuna, Iguana, Osama, Valdesia, Cibao Sur, Cibao Nordeste, región Cibao Norte, Cibao Noroeste, región del Valle y región Enriquillo. Entonces, cuando estemos definiendo nuestro problema, nuestra justificativa, debemos de decir precisamente a cuál región nosotros vamos a impactar dentro de este proyecto. También se deben de incluir los resultados esperados, y los resultados esperados pueden ser 3: artículo científico, patente o producción científica. Toda propuesta que sea sometida debe de tener una cantidad mínima de artículos. Si la propuesta es a 1 año, debe de presentar por lo menos un artículo científico. Si es a 2 años o más de 2 artículos científicos en revistas indexadas internacionales. Y aquí es importante que cuando ustedes estén haciendo su presupuesto dentro de la parte de publicación, se pueda incluir lo que es el pago de las publicaciones científicas. Se pide también lo que es la metodología en detalle, se pide también lo que son los lugares y las facilidades que ustedes van a tener para poder desarrollar el proyecto. Se piden también la literatura citada y los cronogramas cuatrimestrales. Aquí también se le va a pedir lo que es un formulario de tiempo y esfuerzo, en el cual según la ley del trabajo dominicano, tenemos 44 horas semanales. ¿Cómo usted va a dividir esas 44 horas entre su jornada laboral en cualquier otra institución o jornada académica y el proyecto? También debe ser entregado lo que es el presupuesto general. Disculpe, profesor. ¿Sí? ¿Pudiera repetir lo de la disponibilidad horaria? Y disculpe ese punto porque no lo entendí bien. Este formulario se llama formulario de tiempo y esfuerzo y debe ser llenado y debe ser completado por el investigador principal y todos los investigadores. El Fondo CID nos dice a nosotros, miren, ustedes tienen 44 horas a la semana, que eso es lo que dice la ley.
8 horas aproximadamente diarias. De esas 44, ¿cuántas tú me vas a dedicar a mí como proyecto? Entonces tú divides tu 44 y tú dices, bueno, yo tengo 10 horas de clase en Infodosu. Eso me representa a mí, por decirte, un 20% del total de horas. Yo también doy clase, por decirte, en la UAS, y a eso también yo le dedico 20 horas a la UAS. Yo tengo otro proyecto de investigación que me financió Infodosu, a eso le dedico 5 horas. Al proyecto del MESI yo le voy a dedicar solamente 10 horas. Entonces voy a ir poniendo cada una de esas actividades a nivel macro que yo tenga. Porque aquí se hace una relación entre el esfuerzo que usted va a tener para desarrollar este proyecto y el incentivo o honorario que usted está pidiendo. No sé si quedó un poco más claro ahora. Sí, muchísimas gracias. Ok, hablamos del presupuesto general. Debe de enviarse lo que es un perfil académico donde se sugiere siempre hacer lo que es un resumen o una reseña de cada uno de los investigadores principales o co-investigadores y enviar también anexo el currículum. O sea, esa reseña pequeña, poder introducirla dentro del formulario y en anexo poder colocar cada una de los currículums. Las instituciones que van a apoyar propiamente, tanto nacionales e internacionales, y cuál sería el apoyo de esta, y con documentos que puedan respaldar. Si yo tengo un acuerdo con UCATEBA, yo necesito una carta, por lo menos de compromiso, aunque no sea un acuerdo firmado, una carta de compromiso entre los participantes. Las propuestas que sean presentadas en el área de salud deben de mandar, además de su propuesta, lo que es el borrador y el protocolo de consentimiento informado. Van a mandar el borrador de protocolo para colecta de las muestras y el consentimiento informado en caso trabajen directamente con pacientes. Y todo esto debe de ser aprobado por el CONABIO, el Consejo Nacional de Bioética en Salud. Ya los que trabajan con medio ambiente deben de tener bien claras cuáles son las zonas que van a trabajar en el país, si son parques nacionales, zonas abiertas. Pero de todas formas, aunque la propuesta sea aprobada tanto en salud como en medio ambiente, las dos van a estar superpuestas a la población, a la aprobación del permiso medioambiental por el ministerio y a la aprobación del CONABIO. Cuando hablamos de consorcio, el consorcio debe de tener un acuerdo o un memorando de entendimiento entre ellos, por lo menos. No se pide un acuerdo formal, pero por lo menos una carta entre los rectores de investigación, porque alguna vez sabemos que se complica los vicerrectores o encargados de investigación. Debe de haber una carta de entendimiento en la que se diga si este proyecto se aprueba, nosotros vamos a aportar esto o vamos a apoyar. En las propuestas de redes se debe también demandar un contrato institucional de intención de trabajo para poder tener cada una de las personas. El FONDOSIT no financia doctorado, no financia el pago de doctorado, o sea, la matrícula ni la vivienda del doctorado, pero sí puede financiar la investigación relacionada a ese doctorado siempre y cuando sean temas nacionales. Por ejemplo, yo fui Elian, disculpa que te interrumpa. Yo tengo una duda sobre la parte ética que la han mencionado, por ejemplo, para lo que son proyectos. Bueno, mi nombre es Martín Santana, yo entré un poquito tarde, pero ya nos conocemos tú y yo. Oye, Martín. Has mencionado un poquito ahí la parte ética respecto a lo que solicita FONDOSIT cuando tiene que ver, cuando el proyecto involucra seres humanos, pero te has referido al área de la salud. Por ejemplo, nosotros en Infodosu trabajamos con docentes y con alumnos comúnmente cuando se va a hacer investigación y es una parte de la población que puede determinarse o verse como vulnerable o identificada como vulnerable. Yo tengo un proyecto actualmente en desarrollo y es con escuelas, FONDOSIT. Estoy trabajando con escuelas. Yo solicité el permiso del Ministerio de Educación para que me permitiera acceder a las escuelas, hacer este levantamiento de datos, la intervención educativa y luego hacer un post-test, ¿verdad?
esto no pasó por el Conavíos. En nuestro caso muy particular, que creo que Lolimar tiene esa misma pregunta, que levantó la mano cuando tú estabas mencionando eso mismo. ¿Necesitamos aprobación del Conavíos o con un permiso del ministerio en cuestión de donde vayamos a trabajar podemos ejecutar la recogida de datos o, o con la aprobación de un comité de ética externo que no sea el Conavíos, digas el comité de ética propio de la IES, de donde se está desarrollando el proyecto o algún otro? Esa es la pregunta. ¿Ustedes van a tener contacto directo con los estudiantes o van a tomar algún tipo de muestras, dígate sangre, saliva, heces o otro tipo? No, no, no. ¿O el contacto simplemente va a ser pedagógico? Es inocuo, exacto. Es totalmente inocuo. No sé si se dice así, inocuo. No es para llenar unos cuestionarios y de hecho a mí no me solicitaron al momento de yo presentar mi propuesta, la cual fue aprobada, no pasa, un informe del Conavíos. Entonces por eso yo me quedé esperando como que tendría que haber hecho ese proceso, pero parece que les bastó con el permiso del MINER. No pasa por el Conavio, porque después se hace una clasificación de los proyectos leyendo si van a trabajar con humanos o no, y se le manda a los investigadores aprobados quienes tienen que pasar por medio ambiente y quienes tienen que pasar por Conavio. En tu caso, con el permiso del MINER sería sin ningún problema y tal vez para curarte en salud y poder publicar en el futuro un permiso o una validación del Comité de Bioética Interno. Sí, eso decimos, sí, eso es. Lolimar. Gracias, serían. Gracias. Gracias, bueno, Martín. sí, más o menos siguiendo por la misma línea, Eddie. Vamos a suponer, entre los proyectos que nosotros, las propuestas que estamos preparando, está una relacionada con etnobotánica, y ahí trabajaríamos con especies, por supuesto, botánicas, endémicas dominicanas. En ese caso necesitaríamos el permiso, igual que, por ejemplo, donde se van a recolectar muestras, también si es un área protegida, necesitaríamos el permiso. ¿Cierto? Claro que Ajá. sí. Antes de ustedes recibir el primer desembolso, ustedes van a tener que pasar por el Ministerio de Ambiente. Normalmente es un proceso, es tedioso llenar el formulario propiamente en sí, pero el permiso demora menos de 45 días para salir. Ok, Eddie, pero me explico. Lo necesito para posterior a la aprobación de la propuesta. No es que lo tengo que tramitar ahorita para tenerlo para someterlo. Todos los permisos éticos que hemos mencionado aquí son posterior a la aprobación. A los médicos sí se le pide lo que son los borradores de protocolo y consentimiento informado para que el jurado, cuando lo va a evaluar, pueda saber si de verdad cumple con requisitos mínimos de ética. Ok, y por ejemplo, ya si yo... a los de medio ambiente se le pide que especifiquen el área geográfica o el parque nacional donde van a trabajar, pero después que se aprueba es que se le da 3 meses a estos proyectos para poder solicitar estos permisos. Ok, en el caso, por ejemplo, de proyecto que tenga que ver con ictiofauna y asociado, por ejemplo, a pesquerías en República Dominicana, permiso medioambiental. Ajá, si está contemplado, exacto, la manipulación de especies protegidas o endémicas, entonces también tenemos que tener. Está bien. Y bueno, te pueden llevar preso sin eso. Cuando tú vas al Parque Nacional, que es mi experiencia, tienes que entregar el permiso para que te dejen entrar. Preso en el extranjero, van a grabar conmigo. ¿Ah? Hay un programa que se llama Preso en el extranjero. Así mismo vas a salir en el documental. Gracias. No sé el nombre, pero dice el correo IDU. Hay una persona que tiene levantado la mano. Ya. Buenos días, yo soy Dania Suriel, presidenta del Comité de Ética de Investigación del ISFO2. Y con relación a lo que preguntaba Martín, yo entiendo, Martín, que tú tienes un permiso del distrito o de la regional. No obstante, si tú vas a trabajar con personas, aunque sea aplicando cuestionarios, recogiendo datos con estudiantes, primero, si son menores, se necesita un consentimiento informado de los padres y un consentimiento un asentimiento de los estudiantes. ¿Por qué? Porque ellos son personas con plenos derechos y deben decidir si quieren
o no estar, aunque sea educativo. No podemos vulnerar esos derechos. Entonces, hay unos principios que están contemplados tanto en lo que son los derechos humanos en la Constitución Dominicana como en las leyes nacionales e internacionales que trabajan con ética e investigación con seres humanos. Entonces, dentro de los centros escolares están, los menores ya son grupos vulnerables por ser menores. Entonces, pero aún siendo menores tienen su capacidad de decisión. La capacidad de decisión, bueno, el distrito me dijo que sí, el director me dijo que sí, los padres me dijeron que sí, el niño tiene que participar. No, si ese estudiante se siente incómodo en el momento o cuando estamos aplicando, si es una prueba de contenido, se siente sofocado y todo eso. Entonces, por eso un comité de ética tiene que ver cómo se van a manejar los riesgos, porque aunque pensemos que no, pueden ocurrir algunos riesgos en los estudiantes, ya sean psicológicos, físicos o porque ya Dania, vienen con una condición. Entonces, en las escuelas tenemos personas también con condiciones especiales. Por ejemplo, si donde voy a recoger los datos hay una persona no vidente o con otro tipo de discapacidad, esos instrumentos tienen que tener las adaptaciones para esa persona, porque si no, puede tener sesgo tu investigación. Entonces, igual las revistas internacionales y nacionales ya que tienen buen, que tiene buenas revistas, o sea, tienen prestigio, ya no están publicando artículos si no tienen una aprobación del comité de ética. Y la aprobación tiene que ser antes de la recogida de datos, no que ya recogí los datos y ahora voy a buscar una aprobación, porque ya se hizo, entonces, Dania, ajá. disculpa que te interrumpa. Sí, todo eso que tú has mencionado fue tomado en cuenta en mi investigación. Posteriormente yo conseguí el permiso. O sea, que hay un consentimiento incluso informado para los jóvenes, que no, todo lo demás que tiene que ver. Y obviamente el comité de ética interno de la universidad para la cual yo estoy haciendo el proyecto lo aprobó previo a la recogida, tal cual como tú también indicas. Ok, muchísimas gracias, Dania. Muchísimas gracias, Martín. Entonces, le decía aquí que Fondosip no paga matrícula de doctorado, pero sí puede financiar la investigación siempre y cuando esté vinculado a temas nacionales de interés para el país. ¿Qué va en la propuesta? Vamos a tener un resumen en español e inglés de máximo 200 palabras, la introducción, donde deben destacar la descripción detallada. Recuerden que el resumen lo puede eliminar a ustedes, que es lo que se lee, lo único que se lee junto con los objetivos en pertinencia. Aquí vamos a poner alcance, antecedentes e importancia. También nos va a pedir lo que es la problemática que nosotros queremos ver. Aquí es importante que ustedes vinculen con cuál agenda ustedes van a trabajar, si es con lo ODS, dentro de la problemática de investigación, o si y la región en la que ustedes van a impactar directamente con esta problemática de investigación. También nos van a pedir los objetivos que deben de guardar una relación directa con la metodología. Y aquí es importante porque hemos tenido investigaciones en las cuales los objetivos van hacia New York y la metodología va para San Pedro de Macorís. Entonces van uno muy distante. Aquí es importante aclarar bien cuáles son los resultados que esperaríamos de esa investigación, así como los antecedentes. Y aquí yo le recomiendo algo importante, es que no se olviden de los antecedentes nacionales. Tal vez tenemos un área nueva, pero puede ser que haya alguien que haya trabajado con eso. Entonces, normalmente nos enfocamos en antecedentes solamente internacionales y nos olvidamos de lo que se ha hecho aquí, investigaciones tal vez universitarias, tesis y demás. El estado del arte, que debe de ser de los últimos 5 años, y aquí es importante hacer una revisión crítica cuando estemos haciendo el estado del arte, si de verdad lo que yo estoy proponiendo dentro de mi investigación y mis objetivos están de acuerdo a ese estado del arte. ¿Por qué? Porque hay investigadores que aprendieron una tecnología en el 2000, 2005 y todavía entienden que esa tecnología sigue vigente y no se están adaptando a las tendencias actuales dentro del estado del arte. A nosotros nos van a pedir que llenemos esta matriz analítica
que es una de las que más confusión da. Básicamente aquí vamos a poner lo que es nuestro objetivo general, los objetivos específicos, separado cada uno, y cuáles son los resultados que yo espero por esos objetivos específicos. No tienen que ser 4, no tienen que ser 5, si son 2, usted pone 2. ¿Cuáles son los medios de verificación? Si yo voy a tener informes, si voy a tener fotos, si voy a tener una publicación, si voy a tener un libro publicado, y cuáles son los supuestos de trabajo, o sea, aquella cosa que pueden afectar a que yo no pueda desarrollar este objetivo específico o ese resultado. Por ejemplo, que no me dejen entrar a las escuelas o que no tengamos el permiso del distrito para poder trabajar con las escuelas, o que no se consiga el permiso de Conabios, o que no se consiga el permiso del Ministerio de Ambiente. Los objetivos deben de ser SMART, deben de ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y acotados en un tiempo. Esto es muy importante para los evaluadores, porque algunas veces nos planteamos unos objetivos muy buenos, pero muy inalcanzables a la hora de nosotros poder trabajar dentro de nuestros proyectos. Queremos un objetivo en el cual vamos a entrevistar a 7,000 estudiantes de todo el país. En 2 años conseguiríamos, con toda la carga de trabajo que nosotros tenemos y además todo el proceso que implicaría los permisos y demás, tal vez no sería alcanzable. Entonces, poder tener estos objetivos de forma SMART para que pueda la propuesta ser financiada. Evitar objetivos que sean vagos o imposibles de evaluar. Si el jurado lo ve así, lo va a eliminar. Indicar o asociar nuestros objetivos al presupuesto. O sea, que yo voy a, cada objetivo, pensar que yo necesito para poder lograrlo y entrar eso dentro del presupuesto. Proporcionar métricas dentro de los verificables para que el MESI pueda evaluar su proyecto de forma fácil y auditar también el proyecto. Y reducir riesgo de rechazo. Los evaluadores premian mucho lo que es la claridad y la viabilidad de los proyectos. Entonces, en los últimos años, con la integración de los evaluadores extranjeros, se ha visto mucho esta parte y esto asegura que el proyecto pueda ser aprobado. Nos van a pedir la metodología en detalle. Aquí hay que ser equilibrado, no dar tantos detalles que abrumemos, pero tampoco dejar nada suelto a la hora de nuestra metodología. Y siempre que esta metodología esté asociada al estado del arte, a lo que se está investigando actualmente y lo que se está debatiendo actualmente dentro del plano de la literatura científica. Las hipótesis del trabajo de investigación. Las hipótesis siempre deben de ser falseables y deben de sugerir cómo se van a contrastar estas hipótesis que vamos a llevar al campo para la investigación. Los materiales y métodos deben de responder directamente a la pregunta de investigación, deben de contrastar con las hipótesis y deben de obtener los resultados esperados para esa propuesta. Ya tenemos aquí lo que es el entorno institucional. Básicamente aquí lo que vamos a poner es una breve descripción con la visión, misión, metodología y valores de esa universidad. Además de el personal involucrado, vamos a hacer un pequeño resumen o una reseña de cada uno de los investigadores que van a participar dentro de esa propuesta con el currículum de cada uno de ellos. Y también vamos a tener lo que son otros actores institucionales en los cuales vamos a describir estas universidades y cuáles son los aportes o cuál va a ser el aporte específico de estas organizaciones para el Fondosit. En el caso de que sean empresas grandes, los aportes deben de ser monetarios. En el caso de que sean MIPYMES, los aportes pueden ser, si hacemos asociaciones con empresas, puede ser en especies o facilidades que le den a la investigación. También nos van a pedir lo que es el cronograma general. Este cronograma debe de estar en cuatrimestre. ¿Qué yo voy a hacer cada cuatrimestre? Y cada 4 meses yo debo de enviar un informe financiero y un informe científico al MESID.
sin este informe yo no voy a tener lo que son los demás desembolsos. Si no mandamos cuatrimestralmente y si la dirección de investigación de su institución no le da seguimiento a que se envíe cuatrimestralmente, el proyecto va a parar. Algunas veces nos encontramos con investigadores que dicen, no, el MESI me quedó mal, yo sometí el proyecto y nada más me han dado, qué sé yo, 500,000 pesos de 6 millones que tenían que darme. Y cuando tú vas a buscar los registros, ese investigador no ha mandado nunca un informe. Entonces, el primer desembolso es contrapropuesta y se confía en que el investigador va a comenzar, pero a partir del segundo desembolso todos son contrainforme. El presupuesto general debe de tener lo que es el aporte que va a dar el MESIP y la contrapartida institucional. Esta contrapartida debe ser un mínimo de un 20% del presupuesto general. Pero esta puede ser contrapartida en especies dentro de la institución. Por ejemplo, si IFODOSU me va a ceder a mí un espacio para un laboratorio que tiene alrededor de 20 metros cuadrados, yo puedo hacer una inferencia de cuánto costaría ese laboratorio en ese lugar donde está IFODOSU y me dice a mí que sería un alquiler más o menos de, qué sé yo, 15,000 pesos. Yo puedo poner esos 15,000 pesos como contrapartida de la institución. También yo voy a tener un laboratorio y IFODOSU va a pagar la energía. Yo puedo hacer un cálculo de cuánto de energía yo voy a pagar o va a consumir mi laboratorio. Esto puede ser contrapartida. También podemos tener, por ejemplo, las personas que ayudan con la limpieza, cuánto se le pagaría. Y puedo hacer una proporción de esto para ponerlo como contrapartida. Si yo soy profesor a tiempo completo y me están haciendo un desmonte de horas para yo poder investigar, entonces esa proporción de salario que yo estoy recibiendo va a ser contrapartida para ese proyecto. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta parte de la propuesta? Un poquito, sí, ya, pero desde la parte de la gestión. A mí la contrapartida que explicabas, perdón, siempre es algo que me ha como confundido, pero para las fines de cómo se gestiona ese dinero. Es decir, que parte de lo que se está invirtiendo en esa investigación lo va a poner la institución a la cual ha sido otorgado el proyecto. Sí, pero esto la institución lo puede dar en facilidades. En el caso de las públicas que está preguntando Oscar, por ejemplo, yo estoy en el IBE. ¿Qué nosotros hacemos con nuestros proyectos? Nosotros calculamos cuánto cuesta un espacio de ese laboratorio o cuánto costaría si el MESIP tuviera que alquilar ese laboratorio, cuánto sería el costo. Y eso nosotros lo ponemos contrapartida. Los investigadores de allá son investigadores a tiempo completo, pero del tiempo y esfuerzo, ellos me dijeron que van a dedicarle 10 horas a este proyecto. Entonces yo hago un cálculo en base a esas 10 horas, el salario de ese investigador por un año y pongo cuánto sería el aporte que está dando indirectamente la institución, porque como quiera continúa pagándole a ese investigador dentro de su horario. Computadoras, por ejemplo, también nosotros, algo que el Fondocid no permite es la compra de vehículos o el pago de choferes dentro del proyecto. Esto lo debe de asumir la institución. Entonces nosotros también calculamos esos viáticos que se le da a ese chofer y la depreciación de nuestro vehículo que va a ser usado para la investigación. Entonces ahí viene esa contrapartida de la institución. No sé si te respondí tanto a Oscar como a Martín. Está bien, no, está bien, gracias, bien. Y por último, vamos a tener dentro de esta parte lo que es la bibliografía, debe de ser actualizada y demás. Vamos a entrar a lo que es el uso de cuenta, que tal vez es una de las cosas que como investigadores nos da más problemas a la hora de nosotros hacer el presupuesto. El Fondocid tiene establecido para qué se debe de utilizar cada una de las cuentas y qué se debe de hacer en el presupuesto.
Lo primero que le digo es todo lo que ustedes vayan a pedir en un presupuesto, manden una cotización, aunque sea de internet, aunque sea que se la dieron de forma informal, pero mándenla. ¿Por qué? Porque si no, si usted está pidiendo, por ejemplo, este celular y usted dice que este celular vale 300,000 pesos y usted nos manda una cotización de esos 300,000 pesos o evidencia de que cuesta 300,000 pesos, el MESID va a entrar o va a buscar dentro de sus proveedores cuánto costaría, y si el proveedor dice que este celular lo que vale son 100,000 pesos, te va a dar solamente 100,000 pesos. Entonces siempre debemos demandar respaldo de lo que necesitamos. Un UHPLC lo voy a comprar, voy a pedir una cotización o lo busco en internet en caso no lo tenga, o hasta con la misma inteligencia artificial, qué proporción pudiera costar o cuánto sería el margen de precio. Y siempre se les recomienda aumentar por lo menos un 10% a esto por las variaciones que puede haber entre lo que el proyecto es aprobado y lo que el proyecto es ejecutado. Entonces, ustedes saben que nos manejamos con divisas en nuestro país, el dólar puede subir o bajar y los precios por la inflación pueden cambiar. Entonces, la primera partida que nosotros vamos a tener son las cuentas corrientes. Estos son los gastos que vamos a tener normalmente dentro del proyecto. El primero que tenemos son los honorarios profesionales de los investigadores. Esto no son renunciables. O sea, el investigador no va a tener un proyecto aprobado sin honorarios y deben de ser respetados siempre por la institución a la que se le está pagando. Si usted pidió, si en su proyecto a usted le aprobaron un sueldo, un honorario de 30,000 pesos, usted debe de recibir 30,000 pesos menos las deducciones obligatorias del Estado, los impuestos sobre la renta y demás. ¿Qué no se puede cargar a estos honorarios? No se puede cargar ni TCS, ni todo lo demás que tiene que ver con el trabajo, seguros familiares de salud, AFP y demás. No se pueden cargar a lo que son los honorarios profesionales. Aunque sea 5 pesos que usted pida, 5 pesos usted va a recibir, pero eso le asegura el compromiso al MESID de que usted va a cumplir con el proyecto. ¿Qué se pide? Normalmente los valores que se han estado manejando en los últimos años es para doctores que ya tienen experiencia entre 50,000 a 60,000 pesos de honorarios, para coinvestigadores entre 30,000 a 45,000 pesos. Pero siempre el investigador principal debe de ganar más que los coinvestigadores, aunque sea 1,000 pesos más. Deben de ganar siempre el investigador principal. En caso de que no se dé, el equipo que trabaja esto va a reducir los coinvestigadores y le va a subir al investigador, porque es el que más responsabilidad tiene. Pago de asistencia. Eddie, discúlpame, de manera rápida. Para una propuesta, yo puedo tener un investigador principal y cuántos coinvestigadores. Un investigador principal y 2 coinvestigadores como máximo, y los 3 deben de estar dentro de la carrera. Perfecto, gracias, Eddie. Si no están dentro de la carrera, aunque el proyecto pase, te van a mandar a cambiar de coinvestigador. Sí. Y no importa si es adjunto, titular o no sé qué cosa. No, lo único que pueden, sí puede mandar, siempre que no sea asistente. Okay, puede ser cualquiera. Doctora Águeda. Buen día, gracias por todas las informaciones. A mí me interesa saber si se puede participar en más de un proyecto. Digamos, por ejemplo, yo sea la investigadora principal en uno y en otro puedo ser coinvestigadora. Sí, profesor, usted puede tener 2 proyectos como investigadora principal y 4 como coinvestigadoras. En el tema de someter propuestas, o sea, mandar propuestas, usted puede mandar tanta propuesta como usted quiera, no hay un límite, pero cuando se haga la aprobación, si a usted le dijeron que le iban a aprobar, ¿qué está sonando aquí? ¿Te interrumpió?
No tengo algo tocando aquí, pero no sé qué. Pero no se preocupen. En el caso de que la propuesta sea aprobada, usted solamente va a participar dentro de esta cantidad de proyectos que manda el reglamento. Que son 2 como principal y 4 como co-investigador. Ajá. Muy bien. Pues gracias por la información. Yo supongo que nos harán llegar todos los detalles, los documentos, porque antes en convocatorias anteriores nos llegaba, por ejemplo, a mi correo, me llegaba tanto a mi correo personal como institucional, me llegaban todas las informaciones de la convocatoria, pero ahora no he recibido del MESI esa información en mi correo. La convocatoria está publicada en la página del MESID. Ellos optaron solamente por publicarla y difundirla solamente a los directores de investigación para que ellos le indicaran a sus investigadores que entraran al MESID a buscar la convocatoria. Sí, hemos recibido todas las orientaciones de parte del doctor Figueroa y estaremos trabajando para ver si alguno de esos proyectos son viables y pueden ser aplicados. Muchas gracias. De nada. Entonces, también nosotros podemos cubrir lo que son entrenamientos o capacitaciones dentro y fuera del país. Dentro y fuera del país, vamos a cubrir dentro de los gastos corrientes materiales de oficina, pasajes aéreos, viáticos nacionales e internacionales. Y vamos a tener lo que es gasto de capital, en el cual nosotros vamos a tener todas las adquisiciones de equipo. Honorarios profesionales, básicamente lo que van a recibir los investigadores y co-investigadores. No se pueden utilizar para cualquier cosa que no sea eso. Y si usted pidió 12 meses de honorario, y aunque el proyecto dure 24 meses porque usted se entendió o no calculó bien, usted solamente va a recibir 12 pagos. Y el último pago va a estar sujeto, el último cuatrimestre va a estar sujeto a lo que es la entrega del informe final y que este sea aprobado por el MESID. Entonces la institución no debe de pagar los últimos 4 meses dentro del proyecto porque pueden estar hasta que el MESID no apruebe el proyecto. Asistente de investigación, todos los estudiantes dominicanos de cualquier institución de educación superior, de grado o posgrado. Estos se pueden contratar por la extensión completa del proyecto, por 6 meses, por 3 meses, por un tiempo específico dentro del proyecto, según la necesidad que nosotros tengamos. ¿Se entiende? Estos fondos tampoco se pueden utilizar para algo que no sea el pago de los asistentes de investigación. Tenemos lo que es entrenamiento y capacitación, que va a estar destinado a todo lo que es la capacitación directa solamente del investigador principal, el co-investigador y los asistentes de investigación asignados al proyecto. Vamos a tener lo que es el material de oficina, que no puede pasar de un monto de un 2% de todo el proyecto. Pasajes aéreos no pueden pasar de un 10% del total del presupuesto. Tanto pasajes aéreos como viáticos no pueden pasar de este 10%. Y solamente se le pagan pasajes a investigador principal, co-investigador, asistente o asesores con justificación previa y que venga a hacer algo importante dentro del país. Cuando hablamos de viáticos, aquí tenemos lo que son los viáticos nacionales o internacionales. En el caso de los viáticos tampoco pueden exceder el 10%. Hay una excepción que debe de ser demostrable. Por ejemplo, si yo mi laboratorio queda aquí en Santo Domingo
y yo tengo que viajar constantemente a Pedernales, yo puedo justificar que me den el 15% del proyecto para viáticos o para transporte, porque voy a necesitar viajar mucho más o la distancia va a ser mucho mayor que otras investigaciones. Ya aquí tenemos lo que es la partida de capital y un punto importante es que no se puede pasar dinero de gasto corriente a capital ni de capital a gasto corriente. Por eso hay que sentarse a pensar muy bien el presupuesto que vamos a pedir y que todo lo que necesitemos esté. Porque aunque me queda dinero aquí en la partida de viáticos y yo necesite comprar un equipo, no lo van a permitir pasar. Vamos a tener aquí lo que es reactivos de laboratorio, esos reactivos que constantemente usamos. Vamos a tener lo que son los equipos de laboratorios. Estos equipos deben de ser comprados en el primer semestre. Entonces es un punto que yo siempre le digo a los investigadores. Si ustedes van a comprar algo grande, pídanlo en los primeros 2 semestres. ¿Por qué? Porque ya cuando el proyecto esté en cierre, usted viene a decirle al Messi, mira, yo necesito comprar ese control para yo poder recolectar. El Messi te va a decir, espérate, pero tu proyecto está en cierre. Yo no te voy a autorizar a comprar el control, porque ya tú estás cerrando, ya tú hiciste tu investigación. Entonces, es importante que se pueda pedir ese dinero los primeros semestres o los primeros cuatrimestres dentro del proyecto y se haga esa compra. Material bibliográfico, aquí es importante, es todo lo que nosotros vamos a comprar, libros de referencia o los artículos científicos que nosotros vamos a pagar a partir de el fondo SID. ¿Se entiende o no? Sí. Aquí es importante normalmente que ustedes pidan por lo menos para la publicación de 2 artículos en revistas indexadas. Tomen en cuenta que una publicación de calidad está costando por encima de los $3,000 para poder publicar. Entonces pidan suficiente dinero para por lo menos 2 publicaciones. Material de laboratorio es todo aquel material que usamos constantemente, dígase cristalería, guantes o demás. Equipos de campos y vestuarios, también eso que necesitemos para nosotros poder trabajar. Accesorios de laboratorio, todo lo relevante a la investigación. Aquí la gente de ciencias básicas y humanas puede incluir todo el tema de fotocopias, todo el tema de talleres y demás que puedan necesitar, porque no necesariamente van a necesitar un laboratorio equipado per se. Acondicionamiento básico es el espacio que le va a brindar a ustedes la institución para ustedes poder desarrollar su investigación. Por ejemplo, Infodoso le va a dar una oficina. Usted puede acondicionarla para su laboratorio. Usted puede pedir dinero, usted puede decir, deme 300,000 pesos para yo acondicionar. ¿Qué incluye esto? Por ejemplo, la compra de escritorio, la compra de aire, la compra de mesas y demás que sean necesarios, el ajuste, poner una ventana, quitar una ventana. ¿Qué no permite el fondo SID con esta partida? La construcción desde cero de infraestructura. O sea, no se permite construir desde cero. Usted sí puede tener una oficina y dividir con chirro o con una pared de bloque, pero no se le permite construir desde cero. Vamos a tener lo que son los equipamientos informáticos básicos. Aquí tenemos todo lo que es relacionado a las computadoras, a la informática básica. Si ustedes van a pedir un computador, si van a pedir tablets, si van a pedir celulares para poder realizar su investigación. Servicios técnicos son aquellos servicios que nosotros necesitamos pero que nos lo pueden brindar jornaleros o laboratorios. Por ejemplo, yo necesito hacer una métrica de un análisis de agua. Yo voy a cargar aquí este valor a servicio técnico.
Lolimar va a colectar dentro del Parque Nacional Jaragua y necesita una persona que vaya al frente de ella cortando, abriéndole camino. Este jornalero iría por servicios técnicos. Necesitamos un chofer o un vehículo específico, un 4x4, para poder entrar a un área, e iría en contratación de servicios técnicos. Servicios profesionales son esos servicios que nosotros tenemos que contratar fuera del país. Por ejemplo, servicios especializados de secuenciación o servicios de análisis de una muestra, o que yo voy a contratar a un asesor. Todo esto va a venir dentro de servicios profesionales. Yo no necesito, por ejemplo, un botánico los 2 años de mi proyecto, pero sí lo necesito durante 1 mes o 2 meses. Entonces, yo puedo hacer lo que es una contratación por servicios profesionales para tener ese botánico dentro de mi proyecto. Todos los contratos que se hagan, tanto los contratos con investigadores, coinvestigadores, asesores, estudiantes, deben de ser revisados y avalados por el ministerio. El ministerio tiene un modelo de contrato que se lo puede facilitar a las direcciones de investigación para que sepan cómo guiar. Y esto se hace para evitar contratos leoninos o contratos que no que perjudiquen a cualquiera de las partes dentro del contrato. Tenemos tenemos 2 partidas, que es la partida de imprevisto. Esta partida es una partida que da el MESID de alrededor, que ustedes ponen de cuánto van a necesitar, y son para imprevistos puntuales. Cambió la tasa del dólar y el equipo que yo quería está costando más. ¿Lo puedo pagar por imprevisto? Sí, siempre y cuando se le pida una autorización al MESID. El MESID dé esta autorización previamente. Usted manda una carta a través de su dirección de investigación justificando el por qué usted quiere usar imprevisto, y el MESID le va a devolver en un correo si le autoriza o no le autoriza el uso de imprevisto. ¿Qué se puede pedir en imprevisto? Gastos corrientes, a excepción de honorarios. Como le dije, si se pidieron solamente 12 meses de honorario, no va a recibir más. Pero todo lo demás pudiéramos ajustarlo. También hay algunas restricciones que se analizan según cada uno de los casos con el tema de los boletos aéreos. Hay veces que se autorizan, hay veces que no se autorizan los boletos aéreos. La partida de overhead es una partida destinada a la universidad. Esta es entre máximo un 10%, mínimo un 2%, que el MESID le da a la universidad para que pueda cubrir honorarios de servicios adicionales que tengamos en este proyecto. Por ejemplo, la contable que va a llevar la contabilidad de ese proyecto, seguros que haya que comprar que no se hayan incluido, los impuestos que se hayan que pagar por el proyecto, o otros gastos generales que la universidad tenga. Dentro de esta partida, el investigador no tiene, la universidad es quien decide cómo la va a utilizar. No, el investigador no participa dentro de las decisiones de esta partida. Ya tenemos lo que es los aportes o contrapartida. Aquí vamos a tener que es un mínimo de un 20%, puede ser la proporción del área de laboratorio, como ya le dije, cualquier otro capital, el pago de sueldo de los investigadores. Algunos puntos que debemos de tomar en cuenta. Los desembolsos solo se realizan de forma parcial y previa autorización del MESID. Si usted no manda informe, usted no va a tener desembolso. Entonces, las instituciones deben de tener la no objeción para activar los proyectos. En el caso de salud, CONAVIOS. En el caso de medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente. Y hay proyectos especiales en lo cual se le pide una no objeción de algunas instituciones en específico. La institución que avala es responsable junto al investigador de todo lo que pase dentro de este proyecto y debe de tener una cuenta bancaria exclusiva para el uso de fondos SID. Esta puede ser auditada
tanto como la parte científica del proyecto como la parte económica en cualquier momento para saber si el proyecto se está realizando. El investigador principal deberá de firmar el contrato 30 días posterior al primer desembolso del proyecto. Una parte importante que se me olvidó decirle acá es que aquí en los contratos profesionales, el pago de un asesor que usted contrate no puede ser mayor al 40% del total que va a recibir el investigador principal como honorario. No puede pasar de ese 40%. Si el investigador va a recibir $1 millón, lo máximo que usted pudiera contratar a ese asesor es por $400,000. Los documentos deben de ser enviados al MESID, todos los documentos legales que se generen dentro de la investigación. Básicamente, el desarrollo del proyecto se va a subordinar al cumplimiento de los cronogramas de envío de propuestas y se deben de mandar juntos, tanto el informe científico técnico como el informe financiero. Si no lo mandan junto, el MESID no lo recibe. No se autorizan transferencias entre gasto corriente a gasto de capital. Tampoco se permite el uso de gastos corrientes que no estén justificados sin previa autorización del investigador. Durante la investigación, y esto es súper importante, y durante el desarrollo del proyecto, todos los equipos e insumos que se han adquirido por el proyecto son propiedad del MESID. En el caso de que usted no termine el proyecto por X, Y o Z, los equipos, el MESID lo toma en posesión y normalmente lo destina a otra universidad para que le pueda dar uso. Los proyectos cancelados deben de devolver todos los equipos, así como también el dinero que queda dentro de las cuentas cuando termine el proyecto, si no se ejecutó, debe de ser reembolsado a la cuenta general del MESID. No se permite el pago de personal externo. El proyecto no se permite el pago ni de secretaria, ni de recepcionista, ni de contadores. Esto debe de ser cubierto por la partida de overhead que maneja la universidad o como contrapartida institucional. Pero usted dentro de su informe financiero no puede mandar que yo le pagué a Rosita María porque ella me está ayudando con la contabilidad. Se permiten compras a través de Internet. Y este es un caso que Vladimir tiene que verlo porque nosotros tenemos doble bloqueo por ser institución del Estado. A nosotros nos permiten hacer compras por Internet siempre y cuando se pague con una tarjeta institucional que nosotros como institución pública no tenemos o con la tarjeta del investigador principal. Y la institución le va a pagar directamente la tarjeta a esta persona. Nosotros en el IBI, para poder hacerlo, tuvimos que pedirle un permiso especial a Contraloría que nos da una excepción de hacer estas compras y poder reembolsarle a la tarjeta del investigador. Entiendo que Infodosu también pudiera hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque esto reduce de forma significativa los costos que tenemos cuando hacemos compras y contrataciones públicas. Antes de ir a la pregunta, Oscar, ya para concluir, la convocatoria del 2026 tiene líneas priorizadas. Tenemos biología y química, contaminantes emergentes, nutrientes, ecología y especies de comunidades. Tenemos la línea de medio ambiente, donde se puede trabajar con diversidad, monitoreo de especies nativas, especies invasoras, bioremediación, economía azul, economía circular. En el área de salud, enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión y demás. Enfoque One Health o de una sola salud, biotecnología farmacéutica y desarrollo de dispositivos médicos. Van a ser financiados en este año. En ciencias agronómicas y alimentarias, agricultura sostenible, salud animal y vegetal, biotecnología agrícola y forestal, gestión hídrica o agroecosistema, seguridad y soberanía alimentaria, bioeconomía circular rural a pequeña escala o agroindustria. En el tema de ingeniería se va a financiar lo que es energía renovable y eficiencia energética,
mecatrónica, automatización y robótica, procesos y tecnologías de reciclaje, tecnologías para hidrógeno verde y almacenamiento eléctrico, semiconductores, que es uno de los ejes principales, gobernanza de datos, ética en la IA, ciberseguridad y privacidad de la información relacionada con IA. En ciencias sociales y humanísticas, propuestas que incentiven la transformación de la educación superior, la ciencia y la tecnología, el fortalecimiento de la gestión en la educación superior, estudios sociales sobre desigualdad, género, violencia intrafamiliar, juventud, migración, cohesión social y desarrollo humano, investigaciones científicas relacionadas con el STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática y arte, ciencia abierta, ciencia ciudadana y ciencia accesible, cultura, patrimonio dominicano, arte, industria y recreación. Ya en el tema de políticas públicas y modernización del Estado, se va a financiar diseños y evaluación de políticas públicas en educación, salud, protección social y seguridad nacional, gobierno digital, interpolaridad del gobierno, acceso de datos. Vamos a tener también lo que es planificación urbana y ordenamiento territorial y seguridad nacional con relación a ciberseguridad, fronteras y fronteras inteligentes y respuesta antiamenazas. Estos son los puntos que el Fondocid ha declarado que va a financiar en esta convocatoria. Entonces sería importante que podamos inscribirnos en uno de ellos. Las agendas priorizadas son, y a la cual debemos atar nuestra propuesta, son la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, el Plan de Metas 2036, la Estrategia Nacional de Promoción de la Industria de Semiconductores, la Agenda 2030 Dominicana junto con el Desarrollo Sostenible y el Marco Global de Biodiversidad Cumming-Montreal. Con todo esto tenemos compromisos. Es importante que ustedes se puedan leer cada uno de esos documentos y ver a cuál meta o en cuál ustedes encajarían. Las áreas priorizadas son salud pública, modernización del Estado, ciencia abierta, impacto territorial medible. Por eso aquí le decía que cuando ustedes hagan su propuesta, pongan a cuál región o a cuál municipio ustedes van a impactar directamente. Los proyectos ejecutados en redes y la investigación en STEM. Jóvenes, hasta aquí mi presentación. Preguntas fáciles, comentarios bonitos, crítica constructiva y aportaciones monetarias. Oscar. Me la pusiste difícil con esas particularidades, ¿no? ¿Me escuchas bien? Te escucho bien, Oscar. Perfecto. Bien, dentro de las primeras intervenciones en el chat que hice es la ausencia, no ausencia, pocas redes nacionales que integren tanto talento humano como infraestructura. Y quisiera un poco saber más o menos de los equipos, de los proyectos ya aprobados, proyectos ejecutados, que están dentro de las diferentes IES a nivel país, pues si existe un listado como para no hacer recompras, ¿sí? Me voy a entender, porque muchos de los proyectos que se pueden plantear necesitan de la compra de equipos, de algún aspecto, tanto de materiales también, reactivos, que estos ya pudieran estar en otras instituciones hermanas y que no lo sabemos. Entonces hay como una duplicidad o multiplicidad de equipos que pudiéramos nosotros tener acceso y optimizar. Mira, Oscar, eso ha sido muy difícil. Cuando yo estuve en la gestión del ministerio, tratamos de hacer un censo de equipos, pero debido a que tenemos 57 IES, más de 25 centros de investigación e institutos superiores, se hizo un poco complicado. Pero el MESID sí motiva bastante a que si ya se compró un equipo, que tú sabes que Pucamaima lo tienes, entonces negociar con ese investigador para no tener que comprarlo de nuevo y poner dentro de tu presupuesto un monto para cubrir los gastos que pueda tener ese equipo. Ya sea que te vayan a ofrecer el servicio y demás dentro de esto, pero no existe un censo realmente. Es una de las debilidades que actualmente tiene el sistema.
Y por eso tenemos muchos equipos duplicados. Ok. Entonces, si yo sé de la existencia de un equipo, ponerme en contacto con quien está custodiando ese equipo, que es propiedad del MESIP, para destacar, Sí. Y entrar o establecer algún tipo de acuerdo para el pago de consumibles o también de aspectos técnicos relacionados al equipo. Tanto de Correcto, manipulación eso es lo que se busca. Por ejemplo, el año pasado nosotros mandamos una propuesta a IBI UTESA y UTESA nos proporciona a nosotros un secuenciador que ellos tienen. Entonces eso hizo que nosotros pusiéramos solamente dinero para comprar los reactivos del secuenciador, porque ellos tienen el secuenciador comprado con fondo del MESIP. Ok, ¿eso se especifica en qué sección? ¿En la parte metodológica? En la parte metodológica tú puedes hacer esas aclaraciones. Y dentro del el presupuesto puedes poner un comentario al final del presupuesto sobre eso. En la celda de Excel. Fantástico, muchas gracias por tu respuesta. Martín. Sí, no, lo mío ya va por otro lado, Edian. Entiendo que quizás puede que no tenga la respuesta a esta pregunta, pero me voy a animar a hacértela por tu experiencia y por el tiempo que has trabajado y que nos has dedicado hoy también, de hecho. Fíjate, las líneas prioritarias sí que están muy claras en las bases, que son las que tú expusiste aquí al final, pero en la plataforma en sí, en la práctica, cuando uno va a aplicar al proyecto, esas líneas no están. Solamente hay dos líneas, que son la 1 y la 7. No sé si esta lo actualizan luego y sobre todo en los tipos de proyectos, tampoco en la plataforma para enviar la propuesta están los que se especifican en las bases. Esta incongruencia a la hora de enviar, si uno, por ejemplo, llega la fecha tope y no está corregida en la plataforma, puede generar que la rechacen o algo así. No, no necesariamente. Entiendo que el equipo todavía está configurando la plataforma porque es un poco complicada. Y te lo digo por experiencia propia y vivida. Y van a actualizar las áreas. Entiendo que la plataforma va a estar ready ya a partir del día 1 de marzo, con todo configurado. Pero esto no implica que te rechacen. Un punto importante es que siempre se le aconseja a los investigadores trabajar en Word, en la plantilla que manda el MESIP. No trabajen nunca dentro de la plataforma, porque si lo sacó, ustedes pueden perder todo. Entonces, dentro del documento que ustedes van a anexar, ese mismo documento de Word que ustedes hicieron, lo convierten en un PDF y dentro de las informaciones, ahí usted pone el área que usted directamente a partir de la convocatoria. Y la manda, si no está la más cercana al área que usted quiere, dentro de lo que haya disponible en la plataforma. Está bien, muchas gracias, Adrián. Ana Cristina. Ana Cristina. Doctora Águeda. Muy bien, a mí me interesa saber si hay alguna temática de prioridad específica según las regiones del país. Si el MESIP prioriza algunos temas, algunas temáticas, algunas problemáticas de manera específica que se trabaje en los proyectos. No, para las regiones específicamente no hay prioridad, pero sí se busca que el tema que se esté trabajando tenga un impacto en la región específicamente. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles que sea un problema propio de la región? ¿Cuáles regiones se está buscando una mayor presencia de investigación? Cibao Norte, la región del Valle, región Enriquillo y la región Valdesia. Todo lo que conocíamos como el sur anteriormente, se quiere que haya una mayor cantidad de investigaciones que salgan propiamente de allá. No, lo que no se está buscando es que salgamos de Santo Domingo o de Santiago para el sur, sino que las universidades de allá estén implicadas dentro de esas. Y por eso es que se está buscando que se hagan asociaciones entre las universidades que están en estas dos regiones más desarrolladas
con otras para poder dejar la capacidad instalada dentro de cada una de esas regiones. Muy bien, muchas gracias. Eso lo digo porque en la convocatoria anterior, por ejemplo, también había una prioridad para la región sur. Sí, la región sur ha sido prioritaria dentro de la gestión del doctor Genaro Rodríguez, el viceministro de Ciencia y Tecnología, y dentro de Franklin. No sé cómo va a continuar ahora con el nuevo ministro que acabó de asumir esta semana, pero la idea es que el sur pueda activar su investigación con las universidades que hace presencia allá, dígase Infodosu, que tiene el recinto de San Juan, Ucateva, UAS Barahona, UAS San Juan, UTESUR, todas las que están allá, que salgan propuestas directamente de allá. Con la UAS ha estado trabajando mucho eso, para que los recintos hagan investigación propia dentro de su espacio. Muy bien, en mi caso, yo resido en la región este y quiero diseñar un proyecto que impacte la región este, o sea, impacte la región sureste en todas estas provincias de la región. Por eso hice la pregunta. Ok. Ana Cristina, si está por aquí. Hola, ¿me oye? Sí. Buenos días. Disculpe que el internet de acá está malo en el recinto. Sí, bueno, no sé, también con Vladimir, si usted o alguien nos pudiera dar un taller sobre cómo organizar el presupuesto. Y la otra pregunta, yo no sé si usted tiene información de dónde yo puedo localizar los resultados de la convocatoria pasada, porque nosotros sometimos unos proyectos y hasta ahora no tenemos información de nada de esos proyectos. Entonces, si lo aprobaron, si no lo aprobaron, ¿por qué? ¿Ustedes lo sometieron por dónde? Por Infodosu, sí. Infodosu no tuvo proyecto aprobado en la convocatoria pasada. Y eso se publicó en una nota de prensa, si no me equivoco. Ya, y no hay manera de acceder, por ejemplo, a por qué no se aprueban los proyectos. O sea, ¿cuál es la falla para corregir en atención a eso? En el reglamento sí, pero el MESI ahora mismo tiene una realidad que es complicada, y es que no tiene personal, el personal que necesitaría dentro del área de investigación, porque se dieron algunos cambios. Algunas personas no fuimos, como yo, otras personas la cambiaron de departamento, o le hicieron ascenso. Entonces eso ha limitado que se pueda mandar la propuesta. Ni a nosotros como IBI, que lo hemos pedido como 5 veces, no han mandado, ni a ninguna otra universidad que yo tenga conocimiento le ha mandado. Y cuando pedimos explicaciones, lo que nos indicaron es la falta de personal que ellos tienen. Ok, bueno. Y en atención al taller de presupuesto, no sé si usted lo pudiera dar o no sé. Más adelante podemos estar conversando. Sí, porque eso es complicadito. Bueno, muchas gracias y un gusto verlo nuevamente. Quedo en contacto. Sin problema. Vladimir, muchísimas gracias, y gracias a todos por estar acá. Le pido disculpas por el pipipi, que no sé qué es lo que está sonando aquí, que se activó hace un momento. Elian, maravilloso. Tu intervención. Creo que hay una pregunta, Vladimir. Discúlpame, creo Neumar, no sé. Pero hay más preguntas, sí. Newman, bueno, aquí está Águeda. Todavía No, Águeda. Ya Águeda fue, creo que es Newman el que levantó la mano. De acuerdo. Newman, adelante. Sí, muchas gracias por tu presentación, muchas aclaratorias importantes. A partir de experiencia con otros investigadores, nos dicen que también hay asuntos que tienen que ver con la plataforma y que generan cierto tipo de dificultades. Yo no he podido acceder, a ver si existe la posibilidad de hacer también un barrido sobre esto y pues hacer esa inducción que nos permita ayudar. Entren a su plataforma y familiarícense, porque la plataforma fue diseñada, ninguno de los que estamos ahora mismo en Fondosí la encontramos ahí, pero es un poco complicada. Sí, lo que le digo, no trabajen directamente en la plataforma. Trabajen en un documento externo y súbanlo junto a los anexos con su currículum,
ese proyecto, porque normalmente si no hay acceso al trabajo en la plataforma, el MESI se auxilia de ese documento que ustedes mandaron adicional. Pero ahí pudiéramos ver algún día. Tengo que conversar con el equipo del MESI porque no sé cuándo van a abrir la plataforma. Y pudiéramos ver algo súper rápido sobre la plataforma. Muchas gracias. O sea, Yo la tengo abierta, la plataforma yo la tengo abierta, si les interesa ver la plataforma. Sí, pero ya, por ejemplo, Vladimir te aceptó como investigador de Ilifodoso, que es un tema. Sí, yo tengo la afiliación ahí, doble afiliación tengo en la plataforma. Pero puedes mandar por el Infodoso, porque eso es uno de los problemas que tienen muchos investigadores, que no le llegó al director de investigación la solicitud y hay que hacerla de nuevo. Sí, entiendo que sí. Es importante que ustedes puedan ir trabajando todo ese tema de las afiliaciones desde ahora para que cuando ya comiencen a subir no le dé problema. Perfecto. ¿Tú querían presentar algo relacionado a la plataforma? No. Ok, perfecto. Bueno, pues nada, podemos dar por finalizada muy puntual nuestro webinario, muy rico, muy interesante. Este webinario ha sido grabado, así que lo vamos a compartir con los docentes que no han podido participar. Ya nuevamente te quiero agradecer tu colaboración, el estar ahí siempre solidario con nosotros y bueno, seguimos en comunicación. Un abrazo y estamos a las órdenes. Para la próxima no inviten ni a Lolimar ni a Oscar, por favor, que me queden mal. Gracias, un abrazo a todos, chicos. Ok, hasta luego, estimado. Hasta luego, queridos profesores. Hasta colegas. luego. Un abrazo, Bye, Águila. bye. Hasta luego, gracias. Feliz Bye, día. hasta luego.